día de hoy estaremos hablando sobre el turismo en Corea del Sur, en base en lo que hemos leído y visto a través de los diferentes medios de comunicación. Mencionamos lugares y aspectos del turismo que nos impresionó, por lo que estaremos emitiendo nuestras opiniones personales. Cabe destacar que no somos expertos en el tema, pero lo hacemos con mucho cariño y respeto a la cultura surcoreana. Yo realmente la mayoría de los sitios que he visto así han sido a través de varios videos de unas chicas que he podido ver, así que soy muy fanática a todo esto del K-drama. Comenzó con el K-drama y terminé con el K-pop y por allá lejos por China también. Pero te puedo asegurar que llegué a ver de un hostal en línea, tendrás que buscarlo, en donde tú puedes pagar con trabajo el tiempo el que vas a estar allí. O sea, como así, tú colaboras con la limpieza de algún de las partes que te tocan a ti en ese día y tú haces tu limpieza, pongamos, te tocan los baños, te vas, lavas tus baños y tus cosas y te puedes ir, pasas el día en la calle y luego regresas a dormir, porque ya pagaste tu día limpiando los baños o la limpieza que te haya tocado. Tengo entendido por una de las muchachas que estuve viendo. Ella decía que era bastante económico el poder quedarse allí para tener el resto del dinero para poder circular dentro del país. Bueno, actualmente tengo entendido que Corea está haciendo una especie de beca en la que va a poder las personas solicitar para viajar, o al menos eso es lo que me enteré. Y están por abrir en este mes, que es como cuando está empezando el año, entonces pueden participar tanto como técnico superior, como bachiller o como doctorado. Entonces, de ahí es buenísimo porque básicamente vas a estudiar y te regala los primeros meses que vas a estar allá, el curso para que puedas ser más fácil la comunicación, o sea, vas a poder aprender el idioma porque ellos te van a regalar ese curso. O sea, no necesariamente tienes que hablar el idioma, pero por lo menos dominar el inglés. Por lo menos a mí me llamó full la atención el lugar ese que estabas nombrando ayer, que era con pagar con trabajo. O sea, yo de eso, no en específico con Corea del Sur, pero sí había escuchado, por lo menos estos, los au pair, que son de que te vas de viaje como niñera. Obviamente ahí el servicio que tú estás haciendo es que vas a cuidar a los niñitos, vas a ayudar en la casa y todo este tema. Pero en Corea del Sur nunca había escuchado así como que me voy de viaje y pago con trabajo. O sea, esas cosas así como son gente tan reservada, o sea, son muy desconfiadas. O sea, son muy desconfiadas y en especial con lo que son los extranjeros. No había escuchado absolutamente nada de que se podía hacer eso, pues de pagar con trabajo. De sitios turísticos, así que ay no, mira, realmente me encantan son ahorita los videos de lugares para visitar, por lo menos de estos de tratamientos estéticos. Por lo menos ahorita que están haciendo de sitios estéticos, o sea, no porque por lo menos ahorita está muy de moda de esto de que tú llegas al sitio, te revisan el tipo de cuero cabelludo, de cómo está la fibra de tu cabello y te hacen la radiografía de que el cabello lo tienes así, que le falta hidratación y te dicen el tratamiento tal cual que tú necesitas. Entonces, por lo menos a mí, o sea, en lo personal, se me hace muy atractivo ese tipo de turismo, pues, como ir a visitar esas estéticas y hacerte esos tratamientos. Igual lo de la piel, vi una chica que parece básicamente una muñeca. Yo estuve viendo un video de una de las chicas que ella se veía Corea, tenía el cutis así destruido como el de nosotras, que no hemos visto un skincare en nuestra vida, bueno, yo en mi caso. Y la chica cuenta que le hicieron varias hidrataciones, una exfoliación y todo lo demás, y de verdad su piel se veía 3 veces mejor de como se había visto al principio del video. La piel se le veía súper lisa, súper suavecita, los poros habían minimizado de una manera asombrosa. Yo decía, wow, o sea, yo llego a ir a Corea y lo primero que voy a visitar es una estética. Ya lo digo.
Yo no voy a ir a visitar a Seúl y el obelisco este que tienen ellos allá en la punta. No, yo voy para la estética primero para ponerme bella. Sí, o sea, de verdad que, o sea, no es como que, ay, qué vanidosa, sino que, por lo menos yo no veo, aquí en Venezuela no, ojo, tampoco es que estamos en la prehistoria, pero no se ven esos tratamientos así, incluso sabes que se hacen estas cosas que se quitan la papada, ¿no? Y allá o sea, que se quitan aquí, allá lo hacen sin meterte cuchillo, o sea, lo hacen con un láser y la gente quedó. Y yo me quedé impresionada de verdad, o sea, quedó la cara aquí sin nada de papadas, sin cachete, sin nada, y sin necesidad de meterte bisturí, nada, o sea, una vaina arrechísima. Y esta gente, o sea, son gente que te dice, no, tengo 50, y parecen de 20, o sea, me encanta, o sea, a mí de verdad me gustaría visitar Corea, obviamente los sitios turísticos, pero en especial, o sea, a mí me gustaría pasar por ahí y pasar por una de esas clínicas, o sea, hacerme algo allá, algo me tengo que hacer. Pero, o sea, Sí, de verdad que me impresiona la tecnología que tiene, o sea, hacerte esas cosas que, por lo menos yo aquí vi una muchacha, una influencer que tenía aquí una faja aquí y dos cosas aquí metía en los cachetes para moldearse la cara. Y no, o sea, tener que arrastrarte todo ese proceso y hacértelo con un láser, mucho más fácil. O sea, yo digo que te recuperas como más fácil de ese tratamiento, pues. a mí me llaman vanidosa, amiga, igual yo sí me quiero ver bonita. Y, o sea, eso no es ser vanidosa, eso es querer tener el espejo y sentirte con una autoestima aquí, al 100. Yo estaba buscando ahorita, acá en mi celular, hay varios sitios turísticos como templos y también varios parques. Pero principalmente me llamó mucho la atención uno que parece estar bastante en, o sea, viejito, por así decirlo, que es disculpen si no lo estoy pronunciando bien, es que yo tengo un mal No, inglés. tranquilo, coreano. Es el Bulgari. Como puedes ver acá, ¿ves? Es un templo y dice así, que es un templo budista en Yukonshu. Creo que lo pronuncié mal, pero por favor téngame paciencia. Queda en Corea del Sur y es la antigua capital del reino de Silla. O sea, es bastante antiguo y se ve bastante chévere para visitar, conocer de la cultura y más que todo poder conocer un poco más a profundidad lo que es Corea, porque no es solamente lo que, claro, ojo, a mí lo que me llama la atención de Corea es el K-pop, me encanta esto de la estética, pero también conocer un poco más a profundidad su historia, yo creo que también tienen una historia bastante jugosa, bastante buena. Es un país lleno de historia. ¿Ves? Entonces, este es uno de los principales. De hecho, es un patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO en 1995. O sea, que ahí hay bastante para ver. O sea, si te encanta la arquitectura, yo siento que este es el lugar para ir y conocer sobre la arquitectura de Corea del Sur durante la época de los reyes y princesas que, bueno, todos soñamos con esas épocas. Si no, no hubiéramos estado este drama. Bueno, ahorita estaba viendo, por lo menos la ciudad de Seúl tiene 5 palacios de reyes y también tiene varios, o sea, son como los 5 palacios más antiguos del país y es bastante turístico porque, o sea, tengo entendido que hasta los turistas tienen la oportunidad de ver trajes tradicionales de la época y también se ve mucho lo que es la arquitectura oriental. O sea, tienen eso todavía bastante conservado. Bueno, esa es una de las partes de la experiencia. De hecho, tengo entendido que hay lugares en donde te alquilan estos hanfu. Hanfu se dice en chino. Ellos son hanfu, si mal no me equivoco, pero hanfu
Es en China. Bueno, Hancock. Sí. tradicional para la época. Ellos te lo alquilan y te dan un pequeño tour por los sitios que, como lo acabas de decir tú, que eran los antiguos templos, y también hay, o sea, ellos te van hablando de la historia. Es como cuando vas al museo y pagas una guía turística. Básicamente lo mismo, pero ellos te llevan a los templos, te alquilan te hacen vivir la época por esos momentos allí, tengo entendido, y fue algo que a mí me cautivó, porque imagínate tú poder ir y entonces vas al lugar, te muestran cómo era la vestimenta, o ven, ponte, la vive el momento, eso le da un plus a ese movimiento. De hecho, yo sé que estamos hablando de monumentos y cosas en Corea del Sur, pero acá en Venezuela también hay una academia coreana, que es donde estudia mi amiga. ¿Te acuerdas la amiga que te comenté que ella sí habla coreano? Uh-huh. Bueno, ellos normalmente están haciendo de manera progresiva, bastantes veces al año, eventos. De hecho, el mes pasado yo estuve en un evento de la competencia en donde ellos se estaban enfrentando quién sabía más sobre Corea del Sur, y era la misma academia. Esto es uno de los países que tiene la cultura más antigua. Sabemos que es aquellos que se han mantenido más cercanos a su cultura, los cuales están arraigados en ellos. O sea, lo sé porque estuve en esta competencia y pude conocer un poco más sobre lo que era Corea, y más allá de lo que es el K-pop y lo que es los dramas y sus personajes, que ya sabemos que son únicos. Pero, de hecho, ese día en el auditorio, porque esto fue en el auditorio de acá de la UCB, cuando lanzaron a Junkyo, todo el mundo, ¡ay! Nadie lo conocía, ¿no? Eso se escuchó, pero unánime. Eso fue unánime. O sea, te podrás imaginar cómo quedaba. Esta gente hablaba sobre esto y me tenía como impresionada porque pude conocer un poco más que todo de uno de los templos más antiguos que tiene, y de hecho fue como el que más me llamó la atención porque parece una torre, es bastante alta. Y ¿Cómo se llama? Un arquitecto decía que era muy impresionante toda la arquitectura que hasta ahora se puede ver, y fue en un siglo bastante en donde la arquitectura como tal no existía, y sabemos que esto de las herramientas metálicas y todo esto todavía no se veía, todavía no había llegado. Entonces, eso fue una de las cosas que llamó mucho la atención. Yo lo que he podido investigar un poco es todo en referencia a lo que ustedes ya han tratado, que es el tema, por ejemplo, de que es un país muy antiguo, como ya lo dijeron, pero a la vez muy moderno. Entonces eso es muy atractivo para el turista como tal, porque tienes turismos y turismos en las personas. Hay gente que le encanta el turismo clásico, de la historia, de ir como que viajar al pasado, y hay otras personas que les encanta en cambio el turismo moderno, que les gustan los centros comerciales, las compras, la tecnología, o sea, producción a gran escala, todas estas cosas. Y este país te permite realizar este tipo de turismo. Ustedes también trataron el tema de cómo la religión se convierte también en un punto turístico como tal, porque es un país que es pionero en el tema de la religión del budismo, y como es parte de los orientalismos como tal, ellos son una cultura que está muy abarcado con lo espiritual, la conexión con la naturaleza. Incluso me parece muy interesante y rescatado lo que ustedes plantearon, cómo se plantea al spa como una forma de turismo. ¿Por qué? Porque ahora tú vives en una época tan moderna que es tan estresante que lo único que necesitas es desenchufarte como tal, y para eso ahora los spas se están creando, o sea, te ofrecen productos que son como turistas. O sea, hay gente que no necesariamente te va a conocer el lugar, ni siquiera desde lo comercial, ni siquiera desde lo natural, sino solamente van porque, no sé, quieren un día de spa, como ustedes dijeron, ¿ya? Entonces hay que también rescatar que es una cultura a ser oriental, que rescata mucho el tema de los aromas.
Entonces utiliza mucho las aromaterapias y todo. Pero mi investigación en realidad se enfocó en el tema del turismo comunitario, porque nosotros aquí en Ecuador manejamos, o más bien dicho, estamos explorando como una nueva potencia de turismo el turismo comunitario que es sostenible. Eso lo ha generado una comunidad aquí en Ecuador que se llama Yunguilla. De hecho, justo es del Quito, en la mitad del mundo más abajito. Bueno, lo que se trata del turismo comunitario y sostenible es que no es un turismo que estamos acostumbrados a pagarle al dueño del hotel o el dueño de la agencia que te compra los tiquetes, que te compra todas las estadías, sino que el turismo comunitario, al ser sostenible, le estás pagando a la comunidad. Entonces tú vas a la comunidad, en este caso vas a Yunguilla, y le estás pagando a los comuneros por el paquete turístico. Y ellos te están diciendo, mira, la vida agrícola aquí se hace de esta manera, y te entregan incluso la habitación y todos esos recursos que quedan a la comunidad. Por eso es, como su nombre lo dice, comunitario. Y esos fondos sirven para la comunidad. Entonces, yo busqué el tema del turismo comunitario en Corea del Sur. Y resulta que tenemos entre las reservas ecológicas de gran biodiversidad en Corea del Sur, tenemos la isla de Jeju. Esta isla es incluso considerada una de las 7 maravillas naturales del mundo. Tiene playas, tiene cascadas, tiene una famosa cueva llamada Mangayul. Perdón, yo no sé hablar coreano, no puedo. Y es una cueva. Entonces, este lugar en realidad está desempeñándose como tal con el turismo comunitario. También esta isla ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y también me enfoqué mucho por el tema de la gastronomía, porque el turismo también es fomentado por la gastronomía. Y resulta que este es un país, al ser un país de los asiáticos es como que muy atractiva su gastronomía como tal, el sabor de sus cosas, del tema de sus especies. Y bueno, aquí encontré algunos platos de la cocina coreana que dice que sus sabores son muy intensos y que también son muy variados. Y dio la casualidad de que ellos en Seúl tienen un mercado como, bueno, los que hemos visto por la televisión, un mercado bastante diverso en especies, pero en especies, no solo en especies para sazonar, sino en especies como para poderlas comer, especies de proteínas, gusanos, proteínas de carnes, proteínas de todo tipo, ¿no? Ellos lo sirven y se lo comen así. O sea, es parte de las guarniciones, que es como ellos le dicen. Entonces, también tienen no diferente a lo que nosotros hacemos, que de repente uno se sirve en un plato todo completo. En cambio, ellos se sirven, son pequeños platicos con al ajo. En el otro de la costa creo que es la perilla, también esa la sirven aparte y se la comen, es parte de la comida. Incluso el repollo fermentado, el kimchi, que también es como parte muy importante de su comida. O sea, es como para nosotros decir la arepa. O sea, es algo que siempre estar presente en su plato, es algo importante. Y todas las comidas se con esto. Sí, o sea, sí, o sea, yo a lo que me voy es que con el turismo tú puedes explorar varias cosas y existe para ese tipo de turista que estábamos viendo, ¿no? Tanto el comercial como el que busca la conexión con la naturaleza o incluso la desconexión, podríamos así decirlo, desde la naturaleza con lo comercial a través de los spas. Entonces, sí, o sea, es un país que mantiene muchas diversidades y recursos culturales como tal. Ustedes también ya nombraron el tema de la, perdón, espera, ¿cómo se llama? El tema de el reino del K-pop,
También está como dato curioso que los surcoreanos son grandes amantes del café y Seúl tiene las mayores concentraciones de cafeteras en el mundo, con variedades impresionantes de cafés, desde librerías hasta café temáticos con gatos, porque resulta que también es una cultura que está muy vinculada con el tema de los gatos. O sea, generalmente ellos tienen adoptados gatos, más gatos. Tienen una población gatuna bastante alta como tal. ¿Qué más? Como igual les decía, como es también una ciudad de desarrollo, más bien hecho es un país de desarrollo, y es una tecnología bastante avanzada, entonces es hogar de los grandes marcas como Samsung y LG, por ejemplo. También, ¿qué más? Tienen como dato curioso, es que existe un ajedrez propio del país, que se llama el ajedrez coreano Yanji, y que, es una versión única, donde es obviamente un juego estratégico que tiene un tablero diferente y piezas y movimientos distintos al ajedrez occidental que nosotros jugamos como tal. Tienes también que en Corea del Sur mantienes la ruta del té verde, porque obviamente es uno de los países de Asia que tiene grandes plantaciones de té verde, porque hay que recordar que las culturas asiáticas que consumen mucho este tipo de té. Turístico que creo que entra en lo que tú dices que moderno, que lo estoy viendo muchísimo por las redes sociales, que es ahora el turismo por los K-dramas. O sea, esa es otra nueva que están sacando. Y, por ejemplo, te dan ahí a visitar el hotel donde se firmó la serie del Rey, que el protagonizó y Minho. Te dan a visitar 25-21, te dan a visitar esos sitios. O sea, son unas de verdad, porque, o sea, como ven que por lo menos sus K-dramas tienen mucha fama a nivel internacional y que por lo menos un fanático, eso es interesante, ellos están ahorita haciendo ese tipo de turismo, pues. Incluso, las fanáticas de BTS, otros grupos, tienen como que para ir a visitar esos lugares de donde se formaron su grupo. Por ejemplo, ayer yo estaba viendo una chica que fue a visitar una cafetería que era el dormitorio de los BTS. Entonces llegas y obviamente ves ligeramente y entras a lo que eran las habitaciones de los muchachos cuando apenas estaban comenzando. Entonces, aparte de eso, también está el antiguo edificio de Hype, que es donde estaba el antiguo sede de su productora, de su compañía, y por lo menos las artes van para allá y tienen todo el edificio firmado, firmas, con fotos, con cosas. Entonces, ese es otro estilo de turismo más que ese país tiene. O sea, y por lo menos la isla de por lo menos desde que yo comencé el primer K-drama, esa isla es compleja. O sea, para ellos es parte de su patrimonio y es un orgullo. Por ejemplo, aquí firmaron la leyenda del Océano Azul, creo que en Boys of Life los chicos mejor que las flores. Con el inglés, también las notas. Creo que es cuando se ve con Yandy, también es donde la lleva, y ellos aprovechan sus dramas, sus historias, para ellos mostrar parte de su cultura y de los sitios turísticos bonitos que ellos tienen para que la gente conozca. O sea, ellos aprovechan esa ventana. Y es interesante, o sea, cómo ellos abrieron una nueva manera de negocio, por así decirlo, si lo vemos más por ese lado. Sí, también quisiera, por ejemplo, rescatar el tema del cine. Bueno, yo soy una persona que a mí me gusta mucho el cine. Entonces, tenemos que Sur Corea ha dado
grandes directores de cine como lo es Park Chan-wook, que maneja una línea de cine muy vinculada con el tema asiático de conectar con el tema de la naturaleza, es retornar a eso. Entonces sí me parece que desde el cine también te invitan a hacer turismo como tal. Entonces si tú sabes generar el cine como tal, le estás diciéndole al espectador, contándole una historia, dejándole una huella en el espectador y también impulsándole a decir, mira, esta en realidad, este país no es una ficción, o sea, por decir, sí existe y lo puedes llegar a conocer. Entonces sí podríamos tomar al cine como un recurso para impulsar el turismo, que debería de ser, no, o sea, como que una posibilidad, como medio travesía por ahí. Eso. Eso es como una de las cosas así que son llamativas, o sea, en realidad, o sea, y creo que tienen que ver parte, o sea, vi una, porque fue la recepción de ellos de la recolecta de oro, no me acuerdo qué año fue exactamente, creo que fue en los 90, que ellos se reinventaron con lo de la parte del cine y lo que es ahorita como el nacimiento de esto, la industria del K-pop. O sea, ellos vieron eso como para poner los ojos del mundo sobre su país. Y por lo menos también se habla mucho de la contribución que tuvo BTS en su cultura, porque esas fanáticas que escuchan el K-pop, o sea, BTS le abrió la puerta, obviamente, al mundo, a lo que era el K-pop, y luego están las demás fanáticas de los demás grupos, o sea, que quieren ir a visitar a Corea, que quieren ir a hacer turismo, y eso a la larga al país, a Corea del Sur como tal, le reporta ingresos per cápita, o sea, eso es dinero que le está ingresando a su país. Y yo creo que, por lo menos ahorita también, otra cosa que están haciendo, que están implementando como para dar a conocer su cultura y para que la gente sepa más, por ejemplo, este programa en el que yo estoy ahorita, que por lo menos cada mes ellos te dicen, te vas a aprender esta palabra. Y eso es parte de su cultura, o sea, están haciendo que nosotros aprendamos más de ellos, de cómo las emplean, cómo las utilizan, porque, o sea, no es como aquí decir la F, y ya con la F tú formas una palabra, no, es que eso es una letra, un carácter, pero aparte eso tiene un significado por sí solo, y tiene su trasfondo cultural de cómo lo combines y viene de la parte de la historia, de cómo se formaron las palabras, de que el rey lo mandó a hacer porque necesitaba que fuera un lenguaje más sencillo y que las personas del pueblo se las aprendieran fáciles de aprender. Yo no le veo lo fácil por ningún lado. Antes de que esta persona pudiera lanzar estos nuevos caracteres, utilizaban mucho los caracteres chinos y había mucho analfabetismo en el país, y de ahí es que este rey decide, mira, ¿sabes qué? Necesito que sea más sencillo, necesito que todos lean, necesito que todos puedan hablar nuestro idioma y que hablemos todos en el mismo lenguaje y nos podamos entender. Eso sí lo aprendí en compartir lo que sería la Academia Coreana acá en Venezuela. Yo me imagino que también debe haber allá en Ecuador, y ellos se encargan mucho de hacer este tipo de eventos culturales en donde tú puedes conocer más acá mismo en tu país de ellos. Entonces, a mí sinceramente me gustó mucho, de hecho los sigo en Instagram y siempre estoy muy pendiente de todo lo que están haciendo. Entonces, por ahí aprendí eso exactamente. Esto y también algo sobre la salud, que ellos trajeron lo que fue la medicina occidental, como ellos llaman la medicina de este lado del charco, por así decirlo. Ellos la llevaron ya bastante para los años 1800. Ellos estaban implementando un poco más lo que sería la medicina occidental dentro de su país, y dejaron que los conocimientos llegaran hasta su país. Así que sí se aprende bastante en esos lugares.
Depende bastante. Bueno, por lo menos volviendo a lo de los sitios turísticos y lo de la UNESCO, acá porque se me olvidó de verdad el nombre, había visto que por lo menos las ciudades amuralladas, o sea, nosotros normalmente la más famosa que conocemos es la muralla china, que normalmente al año recibe bastante turistas en su país, pero en Corea queda todavía una ciudad que todavía conserva como sus ciudades amuralladas y fue nombrada como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1997 y por lo que yo he leído, la cultura coreana va muy ligada a lo que era antes la cultura china. O sea, no me recuerdo muy bien, pero viene, o sea, incluso sus caracteres vienen de lo que es China. Sí, porque recordemos que hubieron varias, Mucha, básicamente vivían unidos y era casi todo lo mismo hasta que poco a poco se fueron dividiendo en naciones diferentes y luego ya un poco más entrando a lo que sería el siglo XX, comienza la guerra, que Japón quiso adueñarse de todos ellos y ajá. Ahí también reforman un poco más lo que sería el lenguaje y comienzan a hacer su propia imagen como país. Parece mentira, pero todos estos movimientos históricos que fueron ocurriendo, fueron de alguna manera transformando lo que ahorita conocemos como Corea. bueno, sí, de hecho, hay una serie que creo que nombra ese actor varias veces ya, la de Pachinko, que ellos tienen tensión con Japón. De hecho, obviamente no es que ahorita van a ver un japonés y se odian, pero sí está esa tensión histórica entre lo que es Corea del Sur, Japón y China, porque también en su época Japón también, o sea, hubo esa guerra con Japón. Entonces, sí, creo que los tres países comparten bastante cultura en general. De hecho, en esta serie del Rey, hubo también una disputa porque el traje que le pusieron al actor, ellos estaban diciendo que el traje no era de Corea, sino que lo habían tomado creo que de China o de Japón, y entonces estaban discutiendo esas cosas, y era que los trajes son muy similares. Entonces lo estaban como discutiendo de que no, no representa esta época, esto era de la era de Rey y así. Pero incluso hasta la forma de la vestimenta es como muy similar. Y la estructura de los edificios también, por lo menos esta ciudad amurallada, que sí es en Suwon, se llama la fortaleza de Hwaseong, queda en Suwon, es de 30 kilómetros y queda al sur de Seúl. Entonces imagínate, eso fue en 1794 que realizaron esta estructura y tiene un estilo oriental y occidental. En esa que bueno, ahí se reflejó un poquito que a pesar de que ellos son tan cerrados, ya estaban entrando los norteamericanos a la cultura coreana. O sea, yo no sé si tuviste esta serie, la Pachinko. Sí, yo creo que a lo que ustedes plantearon de las tensiones con otros países, sí me parece importante resaltar la tensión que se ha venido dando entre Corea del Norte y Corea del Sur, porque o sea, es una tensión que se ha venido dando a lo largo de la historia entre estas dos naciones que son hermanas, porque están en el mismo continente, pero tienen unos procesos políticos, históricos y militares que responden a varios factores, ¿no? Entonces, es importante recalcar que estas tensiones entre estas dos naciones sí tienen que ver con el tema de la división de la península coreana, con la guerra de Corea de 1950
con las diferencias ideológicas, obviamente, que están muy, muy sentidas hasta la actualidad, que hoy lo vemos, o sea, quién gobierna Corea del Norte y quién gobierna y cómo se gobierna Corea del Sur, ¿no? O sea, qué país está en mayor desarrollo social, en este caso sería Corea del Sur, antes que Corea del Norte, que incluso está catalogada como una dictadura, que ha vivido, o sea, con mandatarios de dinastías, en dinastías, en dinastías, y no hay procesos como tal en democracia hablando. Entonces también hay que recabar que hay un proceso de tensión dentro de, como ya lo decimos, de la militarización y las amenazas en el punto, incluso aquí, habría que hacer un asterisco, amenazas incluso a nivel nuclear. Hay también propaganda y control de información, tanto en Corea del Sur, no solo en Corea del Norte. Y hay que también remarcar que esta situación compleja y multifacética a lo largo de la historia, como se ha venido escalando, y bueno, o sea, hoy por hoy, o sea, los diálogos con la comunidad internacional de lado y lado, o sea, no es lo mismo el diálogo con Corea del Sur que el diálogo con Corea del Norte. Y eso sí que afecta en el lado del turismo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, o sea, tú cuando tú haces relaciones diplomáticas, tú haces que como que propaganda del país en el cual estás haciendo relaciones. En cambio, Corea del Norte, al tener este tipo de tensiones, no tiene muy buenas relaciones que digamos con otros países del mundo, y por ende no tiene mucha diversidad turística. De hecho, no sé en qué punto sería de analizar en qué medida Corea del Norte tiene turismo como tal, teniendo la dinámica del régimen que tiene, a diferencia del Corea del Sur, que tiene otro tipo de régimen, otro tipo de visión, y que se está haciendo publicidad turística en tanto Corea del Sur. Entonces, ya me fui. Ya me fui por las ramas, ya me fui por las ramas como siempre. Es inevitable irse por las ramas, es que hay mucho para hablar. Sí, en realidad es muy extenso, o sea, es lo que decía al principio, o sea, es algo demasiado extenso. Corea del Norte sí tiene turismo, de hecho es una guía turística en la que ellos te van a decir por dónde vas a pasar, te tienes que tomar fotos con los monumentos que ellos te dicen que te vas a tomar y de la forma que ellos te dicen que te tienes que tomar la foto. Y por lo menos el monumento del presidente que ellos tienen, que creo que es Kim Jong, no me acuerdo, la foto tiene que salir completa, o sea, la foto te dicen, así te tienes que tomar la foto y así tienes que salir, o sea, que no puedes cortar la estatua del presidente de ellos, o sea, y los hoteles, o sea, es un hotel autorizado por ellos en donde tú te tienes que quedar y bajo sus normas. Incluso por lo menos la gente que ha viajado para allá, se habla de que todo eso está con micrófonos, con cámaras de seguridad para los turistas, y hubo un caso, o sea, yo también me fui, pero hubo un caso de un muchacho estadounidense que hay un piso que tienen prohibido, o sea, están en el hotel y dice piso 3, piso 4, 5, y hay uno de esos pisos que se salta el ascensor, o sea, en ese piso no se pueden bajar. Y este chico, para meter las narices donde no lo han llamado, él se fue a meter para allá, y cuando se presentó el caso y se le pidió al presidente de ese entonces de Corea del Norte que devolviera, repatriara al muchacho a los Estados Unidos, el muchacho regresó con problemas mentales, o sea, salió loco, o sea, fue fuerte, o sea, lo torturaron, o sea, mientras que ese muchacho estuvo ahí, lo estuvieron torturando. Y fueron negociaciones en las que se le pidió al presidente de ese país que lo devolvieran y el señor decía que no, porque, o sea, lo que te decía lo de la serie, Estados Unidos tuvo influencia en Corea del Sur, y hoy en día, o sea, sí se puede decir que Corea del Sur es uno de los países con mayor tecnología, más desarrollado, en referencia con Corea del Norte. Entonces, las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos es bastante extensa. Entonces,
para que volvieran a ese muchacho fue un caso. Entonces sí tiene turismo, pero es bajo sus normas, bajo sus reglas, y si tú vas a visitarlo es como ellos te digan, pues tienes que hacer caso. Bueno, yo la verdad me encantó cuchuchar con ustedes. Espero se repita. Pero porfa, Darly, avísanos con más tiempo para poder venir un poco más. Yo soy un poquito de ver menos que hay dramas históricos. No soy muy amante de esos dramas históricos, y menos si son muy largos. Pero sí me gustaría conocer un poco más de la cultura. Sabes bien que me llama bastante la atención. Ya me has conocido bastante de cerca. Y pienso que es una cultura la que hay que estudiar bastante para aprender de ellos. Yo pienso que no es solamente viajar y conocer, sino también de alguna manera, pues también llegar ya a adaptarnos a ellos, a ciertas reglas, a ciertas normas que ellos tienen. Su cultura es bastante, ¿cómo te explico? Desde el respeto, algo que nosotros acá vemos como muy normal, darnos un beso, darnos un abrazo, estas muestras de afecto que nosotros tenemos muy comunes, ellos es un poco más de, aunque te tengan afecto, te quieran mucho, esa no es su manera de mostrar el afecto. Entonces, creo que conocer sobre su cultura y también respetar su cultura nos hace poder hacer un buen turismo desde el respeto, porque ellos todo es como tiene que ser. Sí. Entonces, creo que para la próxima podríamos decirnos con más antelación y investigarnos un poco más sobre ese tema que vamos a hablar, porque de verdad que siento que quedó muchas cosas que no hemos nombrado y que son bastante importantes. Bastantes cabos sueltos. Sí, bueno, muchas gracias. Igual, la verdad, yo no soy mucho de estar inmiscuida en este tipo de espacios de frente a las cámaras. De hecho, soy detrás no frente. Pero, sin embargo, les agradezco por la oportunidad. Qué gusto conocerlas a las dos. Bueno, a la Andrés ya le conocía antes un poquito. Y nada, decirles que me parece chévere la idea que se mantiene de trabajar este tipo de temas como el turismo y pues, también otros, ¿no? Por aquí siento que sí lo deberían de seguir impulsando. Como les digo, yo soy más de la idea de que apuesto mucho por el turismo comunitario, creo mucho en que el turismo tiene mucho que ver con el tema de cómo se está haciendo política desde nosotros mismos, o sea, ¿cuál es el turismo comunitario? O más bien dicho, perdón, ¿cuál es el turismo que nosotros consumimos? Si un turismo comunitario, si un turismo de consumo, de donde me llevo a un lugar y me voto a un centro comercial, o llevo a un lugar y me voto a una reserva natural, o me voto a una comunidad, o sea, es desde ahí, ¿no? Trabajarlo desde ahí. Me gustaría mucho conocer sobre su país, o sea, sobre qué se está dando en el turismo en Venezuela, porque Venezuela es un territorio muy vasto como tal. Yo considero que debe de haber muchísimos temas para tocar dentro del turismo comunitario como tal. Tenemos que agarrar un día por estado. Ajá, entonces igual, por ejemplo, rescatar el tema de la gastronomía, de la comida, o sea, el turismo no es solo ir a un país X y vivir de hamburguesas y Coca-Cola, o sea, también es ir y buscar platos típicos de lugares donde estás, o sea, entiendo que en Caracas, en Venezuela hay las famosas catalinas, que se podría incluso trabajar ahí, desde ahí, trabajar temas de memoria, ¿no? Bueno, donde nosotros tenemos, al estar en la ciudad de Quito, somos muy dulceros, pero es por el tema de la altura, porque aquí hay, mientras más alto es más la presión y por ende tienes más frío y el cuerpo necesita más dulce, entonces tenemos una variedad de dulces gigantesca, ¿no? Entonces Darly sabe que tenemos dulces suaves, sí, generalmente sí, probé unas jabas que me de acá que me quedé encantada y aquí eso no hay. Ajá, Muy rica, de verdad. Es más bien agradecerles por el espacio, incentivarles a continuar, y nada, y decirles a las pocas personas que nos vieron el turismo es necesario para la salud mental de las personas, pero uno decide si toma un turismo comercial, como les dije, me tiro a un centro comercial y se acabó, o me hago un turismo más social, más comunitario,
O sea, y eso es también generar un tipo de política como tal desde uno mismo. Entonces, llamarles a conocer también nuestros países, porque siento que yo hablo por mí en este punto, yo no conozco mucho de mi país, pese a ser muy pequeño, no soy una persona que salga mucho. Y incentivar, ¿no? Porque también no solo ayudas y dinamizas la economía, sino que también, como les decía, es un tema de salud mental. Así que muchas gracias y más bien espero seguirles escuchando, espero tener noticias de Venezuela, del turismo de Venezuela, porque a mí me atraen mucho los llanos, me atrae mucho Reverón, por ejemplo, que entiendo que vivió y murió en los llanos. Eso. Vale, Bueno, está bien, perfecto. muchísimas gracias a ustedes por aceptar. Yo me pongo nerviosa, o sea, yo por lo menos, como dice Paula, o sea, yo estoy acostumbrada es redactar y mandar que los demás hagan las cosas, pero yo, o sea, que a las personitas que estuvieron acá viéndonos los pedacitos de fragmentos de lo que íbamos hablando, eso a mí me pone terriblemente nerviosa, titubeo, o sea, no estoy acostumbrada a grabarme y bueno, en verdad que es como un apoyo y controlaron los nervios que se me pudieron surgir o de que se me fueran, se me olvidaran las cosas, entonces su presencia es bastante importante. Me gustaría otra vez volver a discutir con ustedes algún otro tema o de enfocarnos un poquito más en algo en específico porque, por ejemplo, hablábamos de la isla de allá de Corea y aquí, por ejemplo, está la isla de Margarita, o sea, que pudiéramos comparar también el turismo de ellos con el turismo de nosotros y qué podemos aprender de la manera de negocio de turismo que ellos tienen a nuestros países de aquí de Latinoamérica. Y eso es otra un cosa sí tema que se muy me fue. importante. Ese que tú dices es un tema sumamente importante, me parece muy bueno para explotar, porque si es verdad, podemos ver qué tan bueno es su turismo y también de alguna manera adaptarlo a nuestro modelo de turismo. Eso es Exacto, es muy una importante. propuesta de negocio nuevo. Y también algo que yo me lo paso viendo mucho, la parte educativa. Ellos también, incluso para eso, ellos también tienen esa de ir a estudiar, te dan las becas para ir a estudiar las universidades, pero también te dan a conocer las instalaciones de las universidades. Entonces, hasta en eso, ellos te aplican un modelo de negocio, porque la gente se enfoca de que, bueno, voy a conocer más de Corea a través de sus universidades, a través de lo que ellos enseñan, porque también te dicen, tienes que aprender de nuestras culturas para que puedas adaptarte a la sociedad. Entonces, sería en verdad muy interesante aprender lo que ellos hacen, de cómo lo hacen, para nosotros aplicarlos en nuestro país. Entonces, Bella, sé que te tienes que ir a trabajar. Paula, muchísimas gracias porque estás trabajando y seguiste el espacio aquí para ayudarme. Me gustó bastante y bueno, o sea, me gustaría hacer otro nuevo conversatorio. Vale, está bien, Entonces, muchísimas perfecto, Darly, gracias por invitarme. Hasta luego. Chao, chicos, chao. gracias. Cuídense mucho. Chao.